Muy bien, listo. Karen, a ver, vamos a buscar Karen. Aunque no te he visto en video, pero bueno, no importa. Karen Carmona. Aquí estoy, Inge. Hola. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Alex Carmona. Carmona. Ya. 4 puntos. Muy bien, muy bien. A ver, no sé, como recién estamos empezando, a ver, ¿qué se entiende por grado de curvatura? A ver, alguien que me diga. ¿Qué se entiende por grado de curvatura? Es una definición, es un concepto. Hola, ¿qué tal, Lucía? Dime, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver, prende tu video. Eso, muy bien. Listo, a ver, ¿qué es grado de curvatura? ¿Ya? Pero esas cuerdas y arcos, ¿qué vendrían a ser? Porque tienen que ser cuerdas unidad, digamos, arcos o cuerdas unidad. ¿De qué distancias o qué dimensiones tienen los arcos y cuerdas unidad? A ver, dime. Dime, Lucía. Sí, pero las distancias. Los arcos unidad son de ¿cuánto es? Muy bien, Lucía, ya. Un punto más. Ahí tienes 2 puntos, ya. Muy bien, gracias. Gracias, Lucía. Grado de curvatura es el ángulo central que subtiende una cuerda o un arco unidad. Para eso, para evaluar, hay 2 sistemas, sistema arco-grado y cuerda-grado, ¿no? Y con eso, decimos, por ejemplo, cuánto es el G. G es grado de curvatura. Es otro elemento de las curvas circulares simples, ¿verdad? Porque están ahí haciendo cola en el otro link. Y yo les he pedido que primero terminemos aquí los 100. Si aquí, por ejemplo, entran menos de 100, ya no abro el otro. Pues. No sé cuántas veces voy a repetir, porque cuando estaba entrando me equivoqué, estaba en ese otro link y acá habían varias personas ahí también. Pero no se admitió a ninguno. He dicho, primero tenemos que terminar esto, las 100 personas y después de 100. Bueno. Por ejemplo, si yo quiero calcular la longitud de una curva en el sistema arco-grado, ¿cuál es la fórmula? A ver si pueden decirme. En el sistema arco-grado, ¿cuál es la fórmula? Si no, voy a ayudar buscando en el libro que tienen ustedes. ¿Ya? Buenas noches, ingeniero. Buenas, ¿cómo estás, Franco? A ver, dime. La fórmula es 180 por el arco dividido entre pi por el radio de la curva. Muy bien, pero no te veo. ¿Cómo es? Mi cámara de mi computadora. Pedido... Pero puedo entrar desde mi teléfono. No, déjanos, no hay problema, no, dejar, tranquilo. Pero normalmente quiero verlos para que nos conozcamos también, ¿no? Espérame, Franco Rocha. Voy a anotar. Franco, ya la segunda. Muy bien. Entonces, y en el sistema cuerda-grado, ¿cuál es la longitud? A ver, Ángelo. Ángelo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La longitud en el sistema cuerda-grado es cuerda sobre cuerda por delta sobre GC. GC, grado de curvatura. Ya, de curvatura, sí. Espérame un ratito, voy a anotarte. Ángelo Giovanni, primer punto.
Ya, gracias. Gracias. Sí. Listo. Fíjense, entonces de aquí podemos sacar la conclusión que ayer al terminar la clase decíamos. Si a uno le dan en el sistema cuerda grado, o sea, te dicen la cuerda va a ser de 5 metros, entonces uno tiene que calcular la longitud en base a cuerda. No te dan las cuerdas, no te dicen nada, generalmente eso es en el sistema arco grado, ¿no? O sea, la otra fórmula. Perfecto, así tiene que ser. Porque a veces en el examen yo veo que uno no les da cuerdas y después en el examen dice, asumo cuerda de 10 metros, ¿no? Y hacen así. No. Esa es una pequeña variación que hay entre el sistema cuerda grado y arco grado, ¿no? A ver cuántos son ahorita. Fíjense, 7 menos 7 minutos 95 son. 95, faltan todavía 5. Bueno, ya. Tal vez quieren hacerme alguna pregunta, también vale. Vale, si me hacen pregunta, yo puedo considerar también un punto. Gánense esos puntitos, son de participación, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Buenas noches, Rodrigo. Dime. Sí, ayer habíamos visto que según propiedades geométricas teníamos unas fórmulas para hallar la curva horizontal simple. Mi pregunta es, ¿qué pasa en este caso si en ese tramo que voy a hacer mi curva también hay una curva vertical? ¿Esas propiedades no cambian? Ya. No, está muy bien. Muy bien la pregunta. A ver, Rodrigo Freddy, ¿qué apellidas? Ticonita. Ticonita. Ya. Un punto. Lo que ocurre es, ya eso es un poco más, cuando vayamos avanzando, ocurre que no es aconsejable, no conviene que tengamos en una curva horizontal, en esas mismas progresivas, una curva vertical. O sea, alguna vez he visto en algunos libros una foto de lo que ocurriría eso. Y yo podría decir en forma vulgar, es como un camino chogola, o sea, medio que no está bien ubicado, o sea, está medio borracho porque estás haciendo curva circular y estás haciendo curva vertical. Entonces, en general, cuando hacemos ese tipo de diseños, conviene tratar de sacar la curva vertical, ¿no? Tampoco vas a volver a hacer todo, ¿no? O sea, generalmente has hecho la curva circular ya has definido, has hecho la curva circular y entonces vas a hacer el perfil, y al hacer el perfil justo te da, generalmente quiere dar en lo mismo, entonces uno agarra y desplaza un poco el PI vertical, porque en planta se llama PI, en perfil se llama PIB, o sea, punto de intersección vertical, ¿ya? A ver, 96, fíjense, 96 y es 7 menos 5. O 18:55 va a ser ahorita, ¿no? Entonces, el otro grupo, por ejemplo, yo no sé para qué está, si no va, yo no sé por qué hacen eso. A ver. Muy bien, ya se habían salido del otro grupo, del otro link se habían salido. Bueno, está muy bien. Y ahora voy a tener un solo link hoy día, porque hay 96, no hay más de 100, entonces, para no estar entrando, saliendo y para que ustedes puedan ver, avanzando, vamos a ir repasando más datos o complementando mayor información, ¿ya? ¿Cómo están en las otras materias? ¿Cómo están ustedes en las otras materias? ¿Qué materias están llevando en general ustedes? ¿Suelos? No. Las del último semestre. A ver, Rodrigo, dime qué cosas. Perdón, decía obras hidráulicas. Obras hidráulicas. ¿Con quién estás llevando? Con el ingeniero, se me fue el nombre. Ya, no importa.
Karen, ¿qué otras materias estás llevando? Inge, yo estoy con las dimensión. Con las Ya. 5, estoy con carre 1 y funda 1. ¿Con la cual? ¿Con KR1 y qué? Y funda 1. Ah, funda. ¿Y con quién está dando fundación? Estoy ahorita con el doctor. Bueno, al empezar hoy la clase pregunté cuáles eran los elementos de las curvas. Aquí poquito repasaremos rápidamente, ¿no? Para no perdernos. Una de las cosas más importantes es la tangente de entrada, tiene que ser por la izquierda, ¿ya? Y la tangente de salida a la derecha. ¿Por qué es eso? Esta es la progresiva menor. La tangente de entrada son distancias menores. Y la tangente de salida son las distancias que van a ir aumentando. Si ustedes hacen al revés, por ejemplo, en un plano parten de la derecha hacia la izquierda, por convención está mal. O sea, la convención para hacer un diseño geométrico te dice que las progresivas menores están en la parte izquierda del plano y a medida que vas hacia la derecha va aumentando las progresivas, ¿no? O sea, o las distancias o el abscisado también se llama, ¿no? No siempre tiene que decir progresivo, puede decir abscisado, puede ser distancias parciales, puede decir diferentes nombres que usamos. Entonces, eso sí es importante, porque alguna vez yo he visto que lo hacen al revés, y eso es inaudito, digamos, eso está mal, porque tiene que representarse en el plano, en planta, lo mismo que en el perfil, y en el mismo sentido. O sea, si el perfil está avanzando desde la izquierda hacia la derecha, las progresivas, igual en la planta. Tiene que ser de izquierda a derecha, ¿ya? Bueno, y decíamos, estos elementos casi, alguna vez yo he visto en colegio, cuando estudiaba, pero muy poco, pero digamos, ya cuando uno lleva carreteras, una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es los elementos que componen una curva circular simple. Entonces, aquí están los elementos, ¿no? La tangente, o también se denomina subtangente, ST, pero normalmente lo que usamos es T mayúscula. Este PI, ese es el punto de intersección, decíamos, ¿no? De las tangentes, o vértice de la curva, es un vértice de esta curva, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos haciendo hartas curvas, aquí ponemos PI1, PI2, PI3, así para diferenciar y saber, esta curva es el del PI1, digamos, ¿no? Eso es así de sencillo. Ahora, en algunos libros aparece en vez de PI, B de antilabial, vértice. Pero no, yo no quiero acostumbrarme a esa nomenclatura, mezclar demasiado nomenclaturas también es malo, ¿no? Entonces, esta sí es una nomenclatura que se usa actualmente, ¿ya? Entonces, las tangentes, por ejemplo, cuando yo quiero saber dónde está el PC, ¿qué tengo que hacer? Calcular la T, la tangente. Calculo cuánto es esa distancia, mido desde el PI esa distancia, saco una perpendicular, aquí si usted se fija, es la perpendicular, 90 grados, ¡zas! Y vas por el otro lado, mides la tangente, cuánto es, sacas la perpendicular y tienes el origen de la curva circular. Así se determina si no conoces este punto O. O sea, primero determinas la tangente perpendicular y al otro perpendicular y listo, ¿no ven? Ya, entonces ya sabemos los elementos. Los elementos muy importantes es el radio. Y muy importante es el delta, la deflexión, el ángulo de deflexión. En poligonales abiertas, los caminos son poligonales abiertos, ¿no ven? Entonces es importante este ángulo de deflexión. Este ángulo de deflexión puede ser a la izquierda o a la derecha. En este caso, ¿qué sentido tiene? A ver, ¿quién me dice? Este ángulo de deflexión está a la izquierda, a la derecha. Muy bien, gracias. O sea, a la derecha. ¿Por qué? Porque el sentido de avance es este, entonces llegamos al PI y giramos a la derecha. Este es giro a la derecha. Entonces, este es ángulo de deflexión que cuando vayamos viendo más adelante
aquí se pone positivo. Si no tienes el dibujo, digamos, pones un delta positivo, quiere decir que es a la derecha. Si pones un delta negativo, quiere decir que este delta va a ser a la izquierda, al otro lado. Otra forma de indicar si es a la derecha o a la izquierda es escribir la palabra delta y ZQ, izquierda. O si no, delta de derecha, derecha. Entonces, esas son las maneras de indicar el ángulo de deflexión. ¿Ya? Listo. Después, los elementos más importantes son radio, la longitud de esta curva circular, la tangente, el ángulo de deflexión. Y como complementos, por ejemplo, a veces vamos colocando en los planos PSEC, su progresiva, PT, su progresiva, y adicionamos la cuerda larga, la externa y la ordenada media. Estos son los elementos que menos se pueden colocar, se pueden disminuir, digamos, colocar estos elementos: externa, ordenada media y cuerda larga. Pero cuando a uno le piden cálculeme los elementos de la curva circular, son todos esos son los elementos de la curva circular. ¿Ya? Bueno, entonces, ayer veíamos las diferentes fórmulas que se sacan de los elementos que quiero de la curva circular simple, ¿no? Hemos estado viendo que hay varias opciones para encontrar, por ejemplo, los diferentes parámetros. Hay a veces dos fórmulas, a veces, para encontrar lo mismo, ¿no? O dos maneras con otra información. Bueno, dentro de lo que es la teoría de las curvas circulares, estamos queriendo entender esto de la curvatura de una curva circular simple. Entonces, eso he preguntado hace un rato, ¿qué es grado de curvatura? ¿No? Entonces, G es el grado de curvatura. Es un valor del ángulo central subtendido quiere decir aquí estito, subtendido, por un arco o cuerda de determinada longitud. Eso es lo que un poco preguntaba, qué dimensiones tiene ese arco o cuerda unidad. Entonces, esas cuerdas o arcos unidad son de 5 metros, 10 o 20. Esas son las distancias que tomamos para tener arcos unidad. Y de cuerdas unidad, que sería igual, 5, 10 o 20. La cuerda es una recta, ¿no ven? No es... El arco es de la circunferencia, es el arco. En nuestro libro, si mal no recuerdo, está con la letra S, ¿no? Entonces, S significa arco. En otros libros aparece A, el arco, ¿no? Y la cuerda C. Y de ahí hacemos la demostración. Hemos dicho que, por ejemplo, para demostrar en el sistema arco-grado cuánto es la relación entre el radio y el grado de curvatura, aquí dice, por ejemplo, relacionando ángulos centrales con arcos, se tiene, o sea, ángulos centrales relacionando con arcos, ¿qué hacemos? G sub S es grado de curvatura por el sistema arco, S es arco, G sub S. Este ángulo que subtiende una cuerda, o un arco, es S. Entonces, G sub S es AS. O sea, estamos relacionando ángulos centrales con arcos. Y el otro caso sería esto, que es todo esto en el sistema sexagesimal, el ángulo central sería 360, ¿no? Es 360, que es a todo esto, que es la longitud de la curva, la longitud de la circunferencia, la longitud de toda la circunferencia, porque estamos agarrando este pedacito como 360 es a toda la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es 2 pi por radio. De aquí despejo y tengo G en el sistema arco-grado es 360 entre 2, 180. Esto pregunté, ¿no? No he preguntado esto, he preguntado otro, la longitud.
por S sobre pi por radio. ¿Ese qué es? El arco. Este arco, si manejamos arcos de 5 metros, aquí ponemos 5. Si manejamos 10, 10. Si manejamos 20, 20. Y de esa forma yo sabría cuánto es el grado de curvatura en el sistema arco-grado, ¿no? Despejo de esta fórmula, aquí por ejemplo lo despeja para que puedan entender que si yo quiero sacar ya también radio y tengo el G, el grado de curvatura, entonces utilizo esta fórmula, es despejar de esta misma, ¿no? El radio y el G baja. ¿Listo? Tranquilo, es eso. En el sistema cuerda-grado, para definir cuál es la fórmula, cómo se utiliza, lo dividimos en la cuerda en dos triángulos que son rectángulos. Entonces, si la cuerda era todo estito la cuerda, entonces lo dividimos en dos para tener un triángulo rectángulo. Aquí sería el ángulo recto, o sea, 90 grados. Por lo tanto, el seno de G medio es la mitad, porque el G es todo esto, el grado de curvatura para la cuerda, para toda la cuerda. Entonces, el seno de G de grados, o sea, este es grado de curvatura para cuerdas entre dos, el seno va a ser igual a la cuerda entre dos, cuerda medios, cuerda entre dos, sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto es? R, es el radio. Aquí R es el radio. De ahí puedo determinar que G a qué es igual. G es igual a 2 veces arcoseno de la cuerda sobre 2 radios. Y si quiero hacer al revés, o sea, quiero saber cuánto sería el radio en función de G y de la cuerda, entonces despejo de aquí radio, y radio es C medio sobre seno GC medio. ¿Vale? O sea, G es grado de curvatura en el sistema cuerda ya también, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas que relacionan G y radio, ¿no? Aquí dice expresión de la curvatura de una curva circular simple, ¿no? Entonces, esos son los que relacionan el grado con el radio. Pero ahora podemos seguir explicando de aquí, o sea, yo quiero saber cuánto es la longitud. Esta formulita es muy importante. Entonces, para eso se hace la longitud en el sistema arco es al ángulo de deflexión, como el arco es al grado de curvatura. De aquí despejamos y nos da que es esto, ¿no? Lo que preguntaba. La longitud de un arco, la longitud de una curva en el sistema arco-grado, así sería esta la definición, es igual a pi por radio por delta en 180. En cambio, en el sistema cuerda, la longitud va a ser la cuerda por delta sobre el grado de curvatura para cuerdas, ¿no? Esta es la longitud en función del sistema cuerda, L sub C, aquí L sub S. Entonces, esta formulita es muy importante para determinar la longitud de una curva en el sistema cuerda. Esta fórmula es muy importante para determinar la longitud de una curva circular en el sistema arco, ¿ya? Hay una pequeña diferencia, si ustedes van a estar leyendo su libro, hay una pequeña diferencia, ¿no? Y después de ahí tenemos el resumen de las fórmulas, ¿no? O sea, aquí tenemos el resumen de las fórmulas. La externa, por ejemplo, podemos expresar de esta forma, podemos expresar de esta otra manera. Por ejemplo, aquí la externa, estoy trabajando en función, quiero sacar la externa en función de la tangente y del ángulo de deflexión. Entonces, esta es la forma. Si yo tengo, digamos, el radio y el delta, y me dicen, encuéntreme la externa, entonces no voy a buscar esta, no voy a buscar esta otra. La externa está en función del radio y del ángulo de deflexión. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas para calcular la externa. ¿Cuál voy a usar? Los datos que tenga. O sea, si yo tengo una tangente y tengo el ángulo de deflexión, voy a usar esta, pues. Si tengo el radio y tengo el ángulo de deflexión, voy a usar esta otra. Así es más o menos
en diseño geométrico, no es que tienes que empezar a investigar y sacar. Puedes llegar a determinar esta fórmula, pero hay que tratar de simplificar, ¿no? O sea, cuando uno está haciendo un diseño, tienes que darte cuenta cuál fórmula tienes y reemplazar. Estas fórmulas no necesitas aprenderte de memoria. Te haces un formulario o tienes un formulario hecho por otros auxiliares, etcétera, y usan eso, ¿no? O sea, eso es la idea. Y aquí está, por ejemplo, la longitud de la curva. Entonces, en el sistema arcogrado, digamos, es arcos, ¿no ve? La que más se utiliza son arcos de 20 metros. Entonces, quiero saber el grado de curvatura, esa es la fórmula que acabamos de ver. Quiero saber la longitud de la curva, es esto. Y aquí está para diferentes valores de arcos. O sea, aquí voy cambiando, el arco va a ser de A20 y el G tiene que ser de A20, entonces tiene que haber relación entre estos dos. Vamos a ver cuando hagamos ejemplo, ¿no? Y de la misma forma, en este caso ya estamos usando para arcos de 20 y tenemos otros para sistemas de cuerda grado, la fórmula general para la longitud y para el grado de curvatura, que eso es lo que hemos estado viendo, ¿eh? ¿Listo? Aquí está. Dime. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bueno, siguiendo con lo que estamos queriendo aprender, la teoría, tenemos que deflectar, o sea, hay que deflectar estas curvas circulares. O sea, ¿qué quiere decir deflectar? Ubicar puntos sobre la curva circular. O sea, tú tienes un dibujo así, pero que ya en el campo, por ejemplo, ¿cómo puedes encontrar un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí? O sea, no sé si ustedes han visto en topografía, si yo quiero saber un punto aquí, ¿qué cosa hago? Del PC instalo el equipo aquí, por ejemplo, la estación total, se instala aquí, PC. Hago visual hasta el PI, lo coloco en 0 grados, 0 minutos, y de ahí puedo medir el ángulo que voy a encontrar, el ángulo de deflexión, y en base a la cuerda a distancia encuentro ese punto. El largo con la cuerda encuentro el otro ángulo, y así se va encontrando los puntos sobre la curva. Pero para eso, simplificando, tenemos en nuestro libro, si voy a deflectar por metro, si voy a deflectar, o sea, quiero hacer por un metrito, entonces la deflexión es el grado de curvatura sobre 2 veces la cuerda. Esta es una fórmula. Si quieren, a ver, vamos a ir buscando en su libro esas formulitas, porque a veces uno se quiere perder al ver esas cosas. A ver, vamos a buscar. Aquí está. Está en la página 79, ¿ya? En la página 79, ecuación 314, está dando que la deflexión es igual al grado de curvatura para cuerdas sobre 2 veces la cuerda, por cuerda, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? La deflexión por cuerda unidad, fíjense, una cosa es deflexión por metro, un metrito nada más de aquí, 1 metro, y la otra es deflexión por cuerda unidad, o sea, agarrar toda la dimensión de la cuerda unidad, que puede ser 5, puede ser cuerdas de 10 o puede ser cuerdas de 20. Entonces, la deflexión por cuerda unidad sería G entre 2, ¿no? O sea, G entre 2. Eso, si ustedes se fijan, es la forma como en forma general se interpreta eso. ¿Dónde está? Tenemos en la ecuación 313, G sobre 2. Esa es la deflexión para la cuerda unidad. Página 77, por si acaso. O sea, en la página 77 nos están dando la deflexión por cuerda. ¿Qué es cuerda unidad? 5, 10 o 20 metros. Entonces, si yo voy a deflectar con cuerdas de 5, por ejemplo, ¿por qué se deflecta con cuerdas de 5 y no de 20? Es en función de la dimensión de esta longitud y influye también el radio. O sea, cuando tenemos pequeña longitud, no voy a usar cada 20, porque con cada 20 metros de cuerda llego en un segundo a terminar el PT. Entonces, lo que yo quiero es ubicar puntos en la curva.
Por lo tanto, si el radio es pequeño, la longitud va a ser pequeña, entonces vamos a usar cuerdas de a 5 metros. Si es una relación intermedia, de a 10. Y si tenemos un radio grande, entonces podemos hacer cada 20 metros. Esa es la intención. En algún momento les voy a dar más o menos el rango para tener idea de la magnitud de cuánto es la cuerda para diferentes radios, ¿ya? Entonces, a ver, repetiré. Yo quiero deflectar por cuerda unidad, es el grado de curvatura para cuerdas entre 2. Quiero deflectar por metro, un metrito nada más quiero deflectar aquí, deflectar un metrito. Entonces, cuando uno deflecta un metrito es G entre 2 por C. Eso es lo que estamos viendo, está en su página 79, les he dicho, ¿no ven? Este está en la 78. Y después dice, por ejemplo, quiero deflectar por subcuerdas. Subcuerda significa que es menor a la cuerda. O sea, si yo estoy usando cuerdas de a 10 metros, una subcuerda puede ser 9,5, 8, 7 metros, así. Esa es subcuerda. Cuando voy a deflectar menor a la cuerda unidad, por ejemplo, si yo estoy manejando cuerdas unidad de 10, entonces una subcuerda tiene que ser menor a 10, pues no puede ser mayor. La subcuerda quiere decir que es menor a 10. En el caso de manejar una cuerda unidad de 10. Si yo estoy manejando una cuerda unidad de 5 metros, la subcuerda tiene que ser menor a 5, ¿ya? ¿Y cómo encuentro la deflexión? O sea, el ángulo de deflexión. Aquí el ángulo de deflexión para una subcuerda, o sea, deflexión por subcuerdas, que tenga menos que la cuerda unidad. Entonces, para deflectar y saber cuánto va a ser ese ángulo, dice, debemos tener la longitud de la subcuerda, cuánto va a ser, por ejemplo, si es cuerdas de 5 unidad y la subcuerda va a ser 4,3, aquí vamos a poner 4,3, es la longitud de la subcuerda, por la deflexión por metro, por este dato de aquí. Esto que está aquí escrito, lo tienen ustedes en la página 79, ahí está. Conocida la deflexión por metro, la deflexión por subcuerda es igual a la longitud de la subcuerda multiplicado por la deflexión por metro. Eso es lo que está. Esto es teoría. Ahorita tal vez no lo entienden, pero cuando empecemos a hacer con números, tienen que recordar esto y van a poder, ¿ya? Porque a veces uno dice, bueno, ya, ¿cómo es esto? Entonces, con datos ya es más fácil. Y en su libro tienen también ejercicios resueltos así. Pero estamos viendo un poquito resumen de la teoría, ¿no? Ahí está, la teoría está en la página 77, 78, 79, ¿no? Entonces, ¿qué más de la teoría tenemos que saber para chequear las deflexiones? Entonces, el chequeo de una deflexión al PT, o sea, si yo quiero del PC directo hasta el PT, ¿cuánto es la deflexión de esta al PT? ¿Cuánto es de aquí hasta aquí? ¿Qué ángulo va a ser todito esto? ¿Cuánto sería? El delta medio, delta medio, y nosotros el delta medio y sacamos este PT, o sea, este ángulo de deflexión delta medio. Pero para chequear esa deflexión, ¿qué hacemos? Las deflexiones por cuerdas completas, o sea, cuántos son los ángulos tomando cuerdas completas, más por subcuerdas. Y la suma de todo esto nos va a dar la deflexión al PT, que tiene que ser delta medio. O sea, eso es lo que nos está diciendo en la teoría, ¿ya? Entonces, bueno, antes de hacer un ejercicio, no sé si esta tabla vimos, ¿no? A ver, díganme, ¿vimos o no? ¿Les expliqué de esta tabla o no? Sí, ingeniero. ¿Qué? Sí, ingeniero. Sí, ya, no hay problema. Entonces, vamos a irnos saltando, pero por lo menos una repasadita violenta. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar una carretera, tenemos que ver con qué velocidad de proyecto vamos a diseñar, en función del tipo de terreno, una de las condiciones, ¿no ve? Entonces, la otra es
por los volúmenes de tráfico, con qué volúmenes de tráfico tenemos que diseñar. Entonces, si nosotros los volúmenes tenemos pequeñitos, hasta 100, ¿qué cosa es 100? 100 es TPDA, pero ¿qué significa eso? 100 vehículos mixtos por día, o sea que en un día, durante 24 horas, al final del periodo de diseño, va a llegar hasta cerca a 100, o sea, poquito, 100, o sea, de aquí a 25 años, por decir algo, que yo hago un diseño, y va a llegar solamente a 85. Entonces, si vamos a tener 85 de aquí a 25 años, pues no voy a hacer con más de 3.000 con estas características, voy a hacer el diseño con estas características de aquí, que es un poco más, o sea, más pobre, digamos, su diseño, porque no tenemos gran cantidad de vehículos. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de vehículos, también tenemos que ir aumentando la velocidad, y si aumentamos la velocidad, se tiene que aumentar el radio. Si aumentamos el radio, tenemos que ir viendo cuánto va a ser el grado de curvatura. Aquí está, grado máximo de curvatura, por ejemplo. Hemos dicho, cuando tenemos velocidades bajas, o sea, 30, por ejemplo, el grado máximo de curvatura es 60 grados. A medida que vamos subiendo, por ejemplo, aquí, si vemos a 110 kilómetros por hora, la velocidad de proyecto, ¿cuánto sería el grado máximo de curvatura? 2,8 grados. O sea, va disminuyendo el G, el grado de curvatura. Después, esta es la distancia de visibilidad de parada. Distancia de visibilidad de parada, que cuando vamos diseñando, cuando tenemos velocidades bajas, esta distancia es pequeña. Pero que cuando tenemos velocidades más altas, esta distancia es más larga, ¿no? O sea, la distancia de visibilidad para 110 es 175, teóricamente. Después, tenemos la longitud mínima de curvas, o sea, la longitud mínima de las curvas. O sea, para 30 kilómetros por hora, por ejemplo, la longitud mínima sería mínima, ¿no? Es una cosa, 20 metritos la longitud mínima. Si tenemos para 40 kilómetros por hora de velocidad, la longitud de una curva como mínimo tiene que ser 30. O sea, así, estos son de las fórmulas que vamos viendo. Para diferentes velocidades se va aumentando la longitud. Por ejemplo, aquí, para 110 kilómetros por hora, la longitud mínima, esto es lo mínimo, mínimo sería 60 metros, pero no vamos a estar diseñando con mínimos, ya les he dicho, siempre tiene que ser mayores a los mínimos. Solamente aquí, dentro de las características geométricas, te está diciendo cuáles parámetros son mínimos o cuáles son máximos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, la longitud mínima de curvas es mínima. El grado máximo de curvatura es máximo ya también, no siempre son mínimos, ¿no? La pendiente, por ejemplo, aquí es máxima. Ayer, no sé si comentamos, la pendiente puede ser 14%. Aquí en este se trata de que el máximo esté como 13, no más. Ahora, a veces cuando nosotros diseñamos, hacemos un camino y ponemos una pendiente de 16, porque por economía, por no poder bajar, pero no es aconsejable, ¿no? Siempre hay que tratar de cumplir con estas normas. A veces no se cumple, nosotros mismos no cumplimos en algunos casos, ¿no? Entonces, la pendiente máxima dice 13, podríamos tomar 14, no es una regla siempre, pues ya, esto es lo que se aconseja, es una norma, pero uno puede salirse de la norma, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos carreteras de más de 3.000 vehículos por día en el año futuro, el ancho del camino, la calzada, debería ser 7 metros. Y nosotros a veces trabajamos con 6, o sea, nos salimos un poco de las normas, es lo que va pasando. Pero tampoco podemos tener esta dimensión que es muy mala. Por ejemplo, esta no estoy de acuerdo con esta norma de cuando tenemos menos de 100 vehículos por día al final del periodo de diseño, que tengamos 4 metros de calzada, o sea, cada carril es 2 metros. Entonces, ya también es demasiado pobre. Y como nosotros somos ingenieros que queremos que el camino sea seguro, que sea cómodo, entonces no podemos poner 4, pues por lo menos deberíamos poner 5.
¿no? Aquí, por ejemplo, debería ser menos, mínimo 5. Y si voy subiendo un poquito más, 5,50, 6, por ejemplo, es lo racional en caminos donde tenemos en el año futuro hasta 500 vehículos. 500 vehículos por día. Mixtos estos son. En ambos sentidos, por si acaso, en ambos sentidos. El TPDA se trabaja en ambos sentidos, salvo que yo aquí ponga TPDA por sentido. Si no dice por sentido, se entiende que es en ambos sentidos. Entonces, menos de 500 vehículos pasan al final del periodo de diseño, no necesitas más que poner un ancho de calzada de 6. No es suficiente. Si tienes más vehículos, digamos, aquí dice hasta 1500, puedes mantener los 6. Si se puede, subes a 620, 630, 640, así se hace. No es que tiene que ser siempre 6 y listo. Si se puede, 640, digamos, 650, listo, un poquito más de seguridad. Eso depende de que si estás en un terreno montañoso te va a costar más. En un terreno en lomerío, digamos, un poquito puedes disminuir, tal vez algo, ¿no? Y en terreno plano tienes mejores opciones, ¿no? Bueno, eso es, entonces puedes subir en terreno plano a 620, 640, así. No es que tiene que ser 6 y ahí me quedo, ¿no? Aquí no dice ancho de calzada máxima, mínima, nada, o sea, es el ancho que normalmente se recomienda. Cuando tenemos ya más de 3,000 vehículos por día en el año futuro, 3,000 por día, o sea, en 24 horas que pasen, en ambos sentidos 3,000, entonces dice, se debería tener un ancho de calzada de 7 metros. Que nosotros tenemos 20,000, 15,000 y tenemos 7, todavía seguimos usando de 7. Pero a medida que va aumentando esta cantidad de vehículos, aquí vienen las dobles rutas que usamos nosotros o las carreteras de carriles múltiples. Dice 2 de a 7 metros, o sea, 4 carriles. 2 carriles en un sentido y 2 carriles en otro sentido. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, lo que han hecho últimamente hacia la Angostura, las carreteras de carriles múltiples, o sea, son 2 carriles por sentido. Ahí está. Esos tienen velocidades más o menos de 60, 70, ahí están las velocidades. Ahora puede bajar un poquito en esto. Cuando está en un área urbana podemos poner 50, digamos, la velocidad del proyecto, pero aquí estamos ya, para absorber más de 3,000 vehículos por día, se recomienda tener 2 carriles por sentido, digamos. Aquí dice 2 por sentido. Aquí todavía en este límite inferior sería de 7 metros. Todavía 2 carriles, ¿no? Bueno, y después el ancho de la corona, las dimensiones del ancho de la corona. Bueno, con eso tenemos unas características de una vía. Y que para terminar esta partecita, sobre elevación máxima, aquí dice 10%. Ya hemos dicho que podemos utilizar sobre elevación máxima de 12, de ahí hacia abajo, 10, 8, 6, así. El bombeo, por ejemplo, es normalmente en nuestras carreteras que están pavimentados, es 2. Pero aquí tiene 3. Eso quiere decir que cuando tenemos poca cantidad de vehículos, normalmente ya no está con pavimento flexible, está con ripio, está con empedrado. Entonces, cuando tiene empedrado, el bombeo es un poco más. ¿Por qué? Porque va tardando en recorrer el agua en la calzada. Tarda más. Entonces, subimos a 3, incluso puede llegar esto hasta 5. Hasta 5, para que salga el agua más rápidamente, porque si no le voy a dar bombeo, o sea, una inclinación transversal en los tramos rectos del camino, el agua se va a estancar y lo va a ir deteriorando nuestra calzada. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, aquí, bueno, esto es de la página, a ver, 314 decía, esto es lo que hace un ratito estábamos comentando. O sea, la ecuación 314. 314. Está 314 en la página 79. Esto tenemos en la página 79 y tenemos la deflexión G entre 2 veces la cuerda
la cuerda. Y aquí, para las diferentes cuerdas unidad, o sea, de 5 o de 10 o de 20, las deflexiones expresadas en grados por metro, aquí dice grados por metro, la deflexión para 5, para cuerdas de A5, es G sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque 2 por la cuerda de 5, 2 por 5, 10. Entonces, eso está queriendo decir, si quiero expresar en grados por metro, sería este 2 por el 5, 10. Si las cuerdas unidad son de 10 metros, entonces 10 por 2, 20. Y si la cuerda fuera de 20 metros, entonces 20 por 2, 40. Esto es expresado en ¿qué? Grados por metro. Eso es para poder entender las deflexiones por cuerdas de A5, por cuerdas de 10, cuál sería la formulita, y para cuerdas de 20, cuánto sería la deflexión por grado por metro. Dice, también estas deflexiones pueden ser expresadas en minutos por metro. Yo puedo expresar esas deflexiones en minutos. Si quiero expresar en minutos, ¿qué tengo que hacer? 1 grado es 60 minutos. Entonces, G 60 entre 10, 6. 6G para cuerdas de a 5 metros. Esto es grados por metro. No, minuto por metro, disculpen. Esto es minuto por metro, ya no grados, minuto por metro. Por eso es que estamos, 1 grado equivale a 60 minutos. Entonces, los grados se van y queda 60 entre 10, 6. Entonces, esto es minuto por metro. Si tuviéramos cuerdas de A10, entonces, hemos dicho estas son para 10. Entonces, si multiplico por 60 minutos que tiene 1 grado, 60 entre 20, 3. Ahí está en su libro, por si acaso, 3. Y la otra es, si tenemos cuerdas de 20 metros, las deflexiones, si quiero expresar en minuto por metro, va a ser, aquí está haciendo la operación, 60 entre 40, 1,5 por G, ¿no? Eso es lo que está indicando para poder sacar las deflexiones. Entonces, es conocida la deflexión por metro, si conozco la deflexión por metro, la deflexión por cuerda, por subcuerdas, esto vimos hace un rato, esta formulita está en esa misma página. Ahí dice, la deflexión por subcuerda. ¿Qué es subcuerda? Eso sí es lo que quiero que vayan entendiendo. La subcuerda es menor a la cuerda unidad. Entonces, si yo tengo cuerdas de a 5 metros, la subcuerda se entiende que va a ser menos de 5. Entonces, ¿cuánto es la deflexión para una subcuerda de 4,5? Por decir, la longitud, menor a 5, ¿no ves? Subcuerda. Entonces, para encontrar esa deflexión para una subcuerda, es la longitud de esa subcuerda, que es 4,5, que les estaba diciendo ahorita, multiplicado por la deflexión por metro, por la deflexión por metro. Entonces, las deflexiones pueden estar expresadas en grados o también en minutos. Entonces, ahí multiplico y de esa forma tengo la deflexión de la subcuerda. Esto vamos a ver haciendo un ejercicio para que no, porque si no, aquí es teoría nomás y entonces no le van a captar bien, ¿ya? Bueno, aquí está un ejemplo que es del libro, ¿ya? Uno de los ejercicios. Para una curva circular simple, a la izquierda, dice, a la izquierda. Aquí este I es a la izquierda. No hay el dibujo, entonces estamos queriendo solamente en base a datos. Delta es la deflexión principal, 60 grados, 30 minutos, I, izquierda. Podía haber puesto negativo, y eso es lo mismo, deflexión a la izquierda, ¿no? Pero aquí está aclarando, una curva simple, circular simple, a la izquierda, como mostrado en la figura ahí abajo, se conocen los siguientes elementos. Entonces, el rumbo de la tangente de entrada, sabemos, ¿no? No sé, ustedes han visto en topografía, rumbos. Los rumbos son ángulos agudos, ¿no ve? Eso saben. Esos ángulos agudos, entonces, hasta 90 grados máximo. Y tienen direcciones. Por ejemplo, este noreste
vendría a estar en el primer cuadrante, ¿no ve? Noreste. Ángulo de deflexión principal, 60 grados 30 minutos. Abscisa. Abscisa es la progresiva, la distancia del PI. O sea, cuando uno hace la topografía, a veces te dan los datos de la abscisa del PI. Entonces, el PI dice que está en el kilómetro 2 más 226. Esta nomenclatura es muy utilizada en carreteras para ir indicando las distancias. O sea, este es el kilómetro 2 más 226 metros. ¿Ya? Algunos tal vez no conocen esta nomenclatura, pero es la que se usan para la etapa de construcción y para el diseño, esta nomenclatura. Coordenadas del PI. Las coordenadas del PI dice 10.000 al norte, 5.000 al este. Te están dando sus coordenadas del PI. La cuerda unidad, aquí te están dando cuerda unidad. Entonces, la cuerda unidad dice, va a ser de 20 metros. 20 metros. Entonces, el grado de curvatura para cuerdas de 20 metros es 6 grados. O sea, te están dando estos datos. Este G para cuerdas. Aquí no dice G para arcos, porque te está dando cuerdas. Entonces, para cuerda, el grado de curvatura para cuerda también, 6 grados. Esas son la información. O sea, te dan un rumbo de la tangente de entrada. Tiene una dirección, ¿no ve? El rumbo tiene dirección, ¿no? Si tú haces 72 grados 30 minutos y dices es el rumbo, está mal, ¿no ve? El rumbo es con dirección. Puede ser norte, oeste en este caso, sur, oeste, etcétera, ¿no? Bueno, ya tenemos, esta es la información para resolver el ejercicio. Bueno, entonces, aquí está, calcular qué cosas nos están pidiendo. Sus elementos geométricos. Entonces, ¿cuáles son los elementos geométricos? Hoy día al empezar la clase pregunté cuáles son los elementos que hay que calcular en una curva circular simple. Entonces, uno de sus compañeros me dijo, el radio, la tangente, la longitud de la curva, la cuerda larga, la externa, la ordenada media. Listo, ahí tenemos los elementos geométricos de una curva circular simple. Después dice B, calcular las abscisas del PC y del PT. O sea, del principio de la curva y del principio de la tangente. Luego dice, calcúleme las coordenadas del PC y del PT. O sea, como tenemos un dato de coordenadas del PI, entonces nos pide calcular las coordenadas del PC y del PT. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la curva. Esto es en planta, ¿no ven? Nunca, no piensen que este es el lugar más bajo y este es un lugar más alto. Esto es porque tenemos en nuestra diapositiva está en esta posición, entonces por eso es que uno diría, este es punto bajo y este es punto alto. No, esto está en planta, en planimetría. O sea, y entonces, cuando está en planimetría, ¿cómo es el sentido de avance de las progresivas? No es desde aquí hasta aquí, ¿no? Hemos dicho desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, en ese sentido se va. Por eso esta es la tangente de entrada. 72 grados 30 es lo que nos están diciendo. Rumbo de la tangente de entrada, 72 grados 30. Entonces, si uno revisa, este es el norte. Este norte puede ser el norte magnético, puede ser el norte arbitrario o el norte geográfico, ¿no? Entonces, a partir de este norte hacia el este, 72 grados 30, y esa es la tangente de entrada. O sea, con esa dirección está yendo la tangente de entrada. Y de ahí, bueno, esquemáticamente tenemos esto que es el PI, digamos. Del PI hemos dicho que la deflexión principal o el ángulo de deflexión principal es a la izquierda. Entonces, es el sentido de avance y vas a ir hacia la izquierda. Entonces, este ángulo de deflexión es 60 grados 30 minutos de este. Eso está bien, ¿no? Esta es de PC a PI, esta es la tangente, que es lo que no sabemos. Del PI al PT, esta es la tangente. Después aquí tenemos el radio. El radio, este es el punto de origen del radio, esto es radio.
Este es el mismo radio, porque es una curva circular. Tenemos aquí la cuerda larga, CL, la ordenada media, que es de aquí a aquí, y la externa de la curva hasta el PI. Estos son los elementos que queremos calcular. Listo. Pero nos hemos hecho un croquis para poder saber mejor, ¿no? O sea, esa es la idea cuando estamos haciendo estos cálculos de los elementos geométricos de una carretera. Estamos empezando por los sitios más críticos de la carretera, que son las curvas, ¿ya? No los tramos rectos. Entonces, la solución, primero dice los elementos geométricos. Vamos a calcular los elementos geométricos. Entonces, empezamos a buscar fórmulas, ¿no ven? Y busquemos, tenemos cuerda, la cuerda de unidades de 20 metros. Y el grado de curvatura es de 6 grados para esa cuerda. Entonces, si ustedes revisan el formulario de los elementos de los elementos geométricos de una curva circular, este es el radio. El radio es la cuerda dividido entre 2 veces el seno de G, que es el grado de curvatura para cuerdas, entre 2. Reemplazamos valores. Porque ahora, ¿por qué estoy usando cuerdas? Porque la información que me han dado es, aquí dice, cuerda unidad, 20 metros. Grado de curvatura, 6 grados. O sea, para esta cuerda de 20, el grado de curvatura es 6 grados. Eso es, no sé si están entendiendo. Porque hemos dicho, ¿qué es grado de curvatura? Es el ángulo central que subtiende una cuerda unidad, que en este caso sería 20 metros. ¿Ya? Entonces, de esa forma decimos que el radio, ¿cómo podemos encontrar? Entonces el radio, de acuerdo a lo que vemos en los libros, si quieren en el libro pueden buscar que la relación radio con G y con la cuerda. Entonces aquí está la forma. Reemplazamos cuerda de 20 metros. G, el grado de curvatura es de 6 para esa cuerda de 20. Por lo tanto, el radio es 191. Entonces, por ejemplo, yo de memoria sé que más o menos más de 140 o 120 ya se usan cuerdas de 20 metros. O sea, si el radio es arriba de 140, en mi mente yo tengo eso ahorita, arriba de 140 metros, si el radio es mayor a 140, entonces las cuerdas que se utilizan son de 20 metros. Entonces está guardando relación aquí, por ejemplo, 20 sobre el G para cuerdas de 26, entonces 191 metros es la longitud del radio. Entonces y sacamos hasta el milímetro. No necesitamos sacar décimas de milímetros, centésimas de milímetro, porque los equipos de precisión como la estación total, el teodolito electrónico, todo eso te lee hasta el milímetro. Entonces aquí estamos trabajando hasta el milímetro. Eso está correcto. No hay que llenar 20 decimales así tampoco. Bueno, ya tenemos el radio. Buscamos ahora la tangente. Otra fórmula, buscamos la fórmula de tangentes relacionada con algún dato que tengo. Por ejemplo, la tangente está relacionada con el radio. Como acabamos de sacar el radio, entonces podemos utilizar esta fórmula, que es tangente es igual al radio, 191,073 metros, por tangente de delta, el ángulo de deflexión principal, 60 grados 30, que es la información que nos han dado, entre 2. Haciendo la operación, 111,430 metros. ¿Listo? O sea, en esto, si ustedes se fijan, estamos colocando sus unidades, que es muy importante. Entonces, esto es metros, ¿ya? Porque si no ponen metros, uno diría, pues, 191,073 podrían ser burritos, podrían ser pies, podrían ser millas. Bueno, entonces, en función de las respuestas, tenemos que poner a las respuestas, hay que colocar las unidades que corresponde, ¿ya? O sea, en el examen, cuando ustedes sacan un radio, la respuesta de eso, ponen su unidad. En esto aquí, cuerda 20, no es necesario poner 20 metros, nada de eso. Las respuestas, yo digo, que tienen que tener la unidad que corresponde, porque si no, no se entiende qué cosa es, ¿ya? Entonces ya hemos sacado, fíjense, elementos geométricos, buscamos la fórmula del radio en función de cuerda y G.
teníamos esa información, cuerdas y G. Entonces, de ahí sacamos. La tangente, ya tenemos el radio, entonces puedo sacar cuánto mide esa tangente. Esa tangente sabemos que es desde el PI hasta el PT, o PC también, ¿no? Aquí está. PI hasta el PT es la tangente. Del PI al PC, la tangente. Entonces, esta distancia es 111,430. Este 191 es el radio, esta longitud desde aquí hasta aquí, 191. Entonces, estamos sacando los elementos que componen. Bueno, la longitud de la curva. Como nos están dando cuerda, fíjense, estamos usando cuerda. O sea, no estoy usando arco. O sea, no puedo mezclar así. Entonces, longitud de la curva en función de cuerdas es C, la cuerda unidad, por el ángulo de deflexión, por el grado de curvatura. Entonces, reemplazamos valores. 20, que es la cuerda unidad, ¿no ven? Por delta, el ángulo de deflexión principal es 60 grados 30 minutos, entre 6 grados, que es el grado de curvatura para cuerdas de a 20 metros. Entonces, la longitud de la curva para cuerdas es 201,667 metros. ¿Listo? Ya estamos. El tercer parámetro, el tercer elemento de la curva circular simple. Vamos a la otra. Cuerda larga. La cuerda larga, si ustedes revisan el formulario, aquí está la fórmula de cuerda larga. Tengo ya radio, tengo delta, entonces puedo sacar la cuerda larga. Entonces reemplazo 2 por el radio. El radio hemos sacado 191 y pico, ¿no? Aquí, si quieren, revisamos 191,073. 191,063. Por seno del ángulo de deflexión principal, 60 grados 30, entre 2, y sacamos 192. Ustedes, por ejemplo, si tienen, después, cuando estén haciendo ejercicios, utilicen su calculadora y verifiquen que salgan estos resultados, porque si no están utilizando su calculadora con otro sistema, no el sistema sexagesimal, pueden estar usando centesimal o otra, por si acaso hay que chequear siempre su calculadora, ¿ya? Porque si no, uno se puede equivocar fácilmente. La externa. Entonces, la externa, como ya tenemos el radio y tenemos el ángulo de deflexión, puedo usar esta fórmula, la externa. Entonces, el radio sacamos que era 191 y pico. Multiplicado, abrir paréntesis aquí, 1 sobre coseno de 60 grados 30 minutos, que es el ángulo de deflexión, entre 2, y menos 1. De ahí sale que la externa mide 30,118 metros. ¿Ves? Ya tenemos esa otra respuesta. Vamos a la ordenada media. La ordenada media. Entonces, la ordenada media es M, ¿no? El símbolo es M. Y está dada por esta relación. Radio multiplicado 1 menos coseno de delta medio. Entonces, el radio, 191. Es 0,073. Multiplicado por 1 menos coseno de delta. Delta es 60 grados 30 minutos entre 2. De ahí tenemos que la ordenada media es 26,017 metros. Si uno no sabe dónde está la ordenada media, entonces uno tiene que tratarse de ubicar. La ordenada media es la distancia desde la cuerda larga, desde este punto de la bisectriz, de aquí a la curva. Esta es la ordenada. La externa de aquí a este punto PI. ¿Ve? Entonces ya tenemos todos los elementos de la curva. Ya hemos sacado toditos, ¿no? Ahora vamos a ir para el segundo. Dice las abscisas del PC y del PT. O sea, necesitamos saber esta progresiva cuánto tiene, esta progresiva del PT cuánto es. Para eso tienes que buscar de la teoría, o mejor dicho, del enunciado, cuál tiene distancias. Entonces, el único que tiene distancias es la abscisa del PI. Después no hay otra, ¿no? Fíjense. Aquí, esta es la cuerda, pero es otra cosa. Entonces, la abscisa, la progresiva del PI dice kilómetro 2 más 226. Entonces, ¿qué hacemos? Es este punto
que nos están dando, que es kilómetro 2 más 226. Como quiero sacar la abscisa de PC, entonces tengo que restar, ¿no ve? Del PI tengo que restar para tener el PC. Y después tengo que avanzar por aquí y determino el PT. ¿Sí? ¿Entendido? Este PI es una progresiva de la poligonal que se ha hecho y te dan este punto. Te pueden dar la abscisa del PC, te pueden dar del PT también. En este caso del ejercicio te están dando del PI. Entonces, con este dato del PI, ¿qué hacemos para hacer las progresivas? No voy a ir avanzando de este PI por aquí, porque las progresivas van por el eje del camino. Esto que estamos marcando aquí con una línea gruesa, ese es el eje del camino, por si acaso. El eje del camino, ¿no? O sea, a un ladito sería el ancho del carril y del otro carril, si es un camino de un carril de ida y un carril de vuelta, ¿no? Entonces, esto que está marcado es en el eje de la poligonal o del camino. Entonces, cuando me dan este PI, ¿qué voy a hacer? Voy a restar esta tangente para tener este PC, porque a mí lo que me interesa es la progresiva del camino, no la progresiva de este PI que es de la poligonal, que es otra cosa, que sirve ese punto para poder complementar, sí, pero los datos del camino es el PC. Entonces, ¿cuánto va a ser el PC? Entonces, vamos a buscar hacer, ¿eh? Vamos. Abscisa del PC. Entonces, para encontrar la abscisa del PC, dice, es la abscisa del PI, lo que veíamos en el dibujo, menos la tangente. Entonces, de ese modo tengo el PC. ¿Qué es eso? Abscisa del PI va a ser kilómetro 2 más 226. Es la abscisa del PI que nos han dado como dato. Menos la tangente. La tangente es 111,430, ¿no ve? O sea, es por si acaso, si uno no sabe, aquí está la tangente, es 111,430. ¿Y qué estoy haciendo? Tengo esta progresiva. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el PC, su progresiva, sobre el eje del camino, tengo que restar esta tangente, esta longitud. Y de aquí voy a ir por aquí. Y voy a saber cuánto es la progresiva del PT. Así se hace. No es que tengo la progresiva del PI y le voy a sumar esta tangente y voy a tener aquí. Esa no es la progresiva del eje del camino. Porque todo lo que tenemos que ir haciendo progresivas es con respecto al camino, no a estos puntos que son como complemento del poligonal, ¿ya? O sea, no se puede decir del PI al T y esta es la progresiva de PT. No, las progresivas son sobre el camino. Entonces, para encontrar este PT, ¿qué tengo que hacer? Tengo este PC más la longitud de esta curva, ¿cuánto es? Y voy a tener la progresiva de PT. ¿Listo? Entonces, vamos. Aquí está. Abscisa del PT. Es la abscisa del PC, o sea, del principio de curva circular, más la longitud de la curva circular en base a cuerdas. Entonces, esa longitud era 201,667. O sea, chequeamos 201,667. La longitud de la curva en base a cuerdas es 201,667. Esto tenemos que sumar al PC, ¿no ve? Entonces, sumamos al PC y nos da kilómetro 2 más 316,237. Esto está a las unidades. Aquí kilómetro 2, o sea, más 316 metros con 237 milímetros, ¿no? Entonces ya tenemos la abscisa del PC y del PT. Ahí terminaríamos la segunda pregunta, ¿no ven? El segundo inciso, si quieren. Bueno, vamos al tercero. En el tercero nos piden coordenadas ya también del PC y del PT, coordenadas. O sea, un poquito hay que repasar de la topografía cómo se saca coordenadas, ¿ya? Entonces, las coordenadas, por ejemplo, tenemos la coordenada de PC queremos sacar. Entonces, aquí pues, está colocando al norte de la coordenada del PC, al este de la coordenada PC. Entonces,
Nuestras coordenadas de origen, o sea, tenemos que saber cuáles son. Las coordenadas de origen es este PI, y este PI nos han dado datos, ¿no? Las coordenadas del PI, 10.000 al norte y 5.000 al este. Entonces, esas son las coordenadas de origen. Tenemos que tener unas coordenadas para sacar las nuevas coordenadas, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a determinar las nuevas coordenadas? Entonces, las coordenadas de origen es 10.000 y para el este es 5.000. ¿Qué hacemos? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el PI que nos están dando al norte y al este. Si vamos aquí, ¿qué sería? Estamos yendo al oeste. O sea, este es el norte, fíjense, este es el norte. Cuando uno hace topografía, este es el norte y aquí es el norte también. No es que el norte va a ir cambiando. Aquí se mantiene el norte, aquí el norte se mantiene. Entonces, cuando nosotros sacamos coordenadas parciales, o sea, proyecciones parciales o coordenadas parciales se llama, siempre partimos del meridiano, ¿no ve? Del meridiano. Este es el norte, es el meridiano. Entonces, aquí está bien, 72.30, es a partir del meridiano del norte. Aquí no tenemos. Entonces, tenemos que sacar este angulito, porque es para poder calcular cuánto va a ser las coordenadas del PT. Entonces, tenemos que partir del meridiano, ¿de acuerdo? Siempre a partir del meridiano. No se hace a partir de este ángulo. Entonces, tenemos que sacar cuánto es estito, ¿no? Bueno, vamos viendo. Entonces, tenemos 10.000 menos, porque es hacia el oeste, la tangente por coseno. Para el norte es coseno, para el este es seno. Entonces, ¿la longitud cuál es? La T, la tangente, ¿no? O sea, no sé si están entendiéndome. Este PI y la longitud T y sacamos aquí. O sea, la proyección parcial se llama, o coordenada parcial. O sea, aquí desde el PI, que son las coordenadas de origen que nos han dado como dato, aquí tenemos que hacer la longitud y sacar, restar, ¿no ve? Porque está hacia el oeste, y sacar cuánto va a ser PC. O sea, va a restar, va a disminuir, ¿no ve? Entonces, menos la tangente. Cuando es norte es coseno, por si acaso, acuérdense. Y cuando es al este es seno. Entonces, menos la tangente que nos han dado como dato por coseno de 72.30, la coordenada del PC al norte es 9.966,492, haciendo esta operación, sí. Y al este, la coordenada absoluta o la coordenada principal es 5.000 en el PI. Del PI tenemos que ir hacia el oeste, hay que restar, o sea, la tangente, que es la longitud, por el seno ya también, de 72,30 grados. Y tenemos 4.893. Entonces ya tenemos las coordenadas del PC, de aquí, del PC. Nos falta del PT ya también. Nos han dicho que encuentren las coordenadas del PC y del PT. Entonces, para encontrar las coordenadas del PT, dice, se debe conocer el rumbo. Es lo que decía, o el azimut de la tangente de salida. Para lo cual, en el PI se tiene. O sea, nosotros tenemos que tener, ¿cuánto es ese ángulo? Aquí. Este ángulo más este ángulo, ¿cuánto me da? Digamos, aquí lo que estamos queriendo hacer es eso. Ese ángulo más el delta dice que debe darnos 72.30. Si revisamos, aquí tenemos esto, 72.30 sería todo esto. Entonces, de ahí podemos decir cuánto sale este ángulo alfa. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Alfa más delta, 72.30. Espejo alfa, 72 menos del delta. Ese ángulo alfita es 12. Este es el ángulo que tengo que usar. Hemos dicho con respecto al meridiano, ¿no? Entonces, el ángulo alfa con respecto al meridiano es 12 grados. Bueno, si tenemos 12 grados, entonces quiero sacar las coordenadas del PT. Para sacar las coordenadas del PT, tengo que agarrar las coordenadas de origen, que es en PI, 10.000 y 5.000. Pero como está yendo hacia el norte, entonces hacemos
que, a ver, vamos aquí. Este es el PI. A ver. Entonces estamos queriendo sacar este PT. Entonces estamos yendo hacia el norte. Entonces vamos a sumar más T, más este por coseno y por seno, el de 12 grados. Entonces es lo que vamos a ir haciendo. El PC, aquí, más T por el coseno de 12 grados. Esto, el T es 111,430. Ese es el dato que hemos sacado. Sumando, nos da la coordenada del PT al norte, 10.108,995. Hacemos lo mismo para el este, para la coordenada del PT al este. Entonces, el punto de origen, la coordenada inicial, es 5.000. Como está yendo hacia el norte, ahí más la tangente por el seno. Hemos dicho al este es seno, al norte coseno. Entonces, más 111,430 por el seno de 12 grados. 5.023,168. O sea, estas son las coordenadas del PT. ¿Listo? Bueno, para no hacerlo incompleto y así 5, vamos a dejar para la siguiente clase las deflexiones, para calcular estas deflexiones, y ustedes, si quieren, pueden estar viendo en su libro cómo se calculan y cómo se determinan todas las deflexiones de todos los puntos sobre la curva. Estas deflexiones es sobre la curva. Entonces, aquí, por ejemplo, del 214 al 120 es una subcuerda. Y al terminar también 300 al 316 tenemos una subcuerda. ¿Por qué subcuerda? Menos de 20. O sea, aquí es 16 metros. Aquí va siendo 114 al 120, es 5 y pico, casi 6 metros. Entonces, es una subcuerda, ¿no? Entonces, cuando es subcuerda, ¿cómo hacemos por metro? Y eso es lo que vamos a ir encontrando estos ángulos. Y de esa forma se hacen las deflexiones, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, vamos a terminar la clase en esa parte. ¿Listo? No sé si tienen alguna observación o algo, o no me han entendido nada. Si no me han entendido nada, agarren el libro y empiecen a repasar lo que hemos estado viendo. ¿Listo? Bueno, si habían 90 había habido. Si mal no recuerdo, eran 95. 5 se han escapado. Bueno, nos vemos. Chao, que estén bien, ¿ya? Descansen ahora. ¿Listo? Y después van haciendo sus tareas, ¿ya? Su práctica. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Parece que se me durmieron. Bueno, chao. Chao, chao.